Bueno, bienvenido formalmente, muy buenas tardes. Tres ejes periodísticos importantes y relevantes, más allá de lo que hablábamos con Guada y con Pancho en el pase, todo lo cual es absolutamente atractivo y son parte de los temas del día que incluso vamos a desarrollar en profundidad con Javier Lanari y con Lourdes Marchese, que ya están aquí como cada tarde. Lo primero es esto, la Omicron, variante que perturba, que genera dudas, que podría significar rebrotes adicionales a los que ya tenemos en Europa y eventualmente en los Estados Unidos en medio del invierno que está al caer. Pero lo que también es cierto es que no tenemos ninguna certeza. Y esto no es ni bueno ni malo, es solo descriptivo. Sí sabemos que no hay muertos por la variante Omicron. Sí sabemos que en principio es todo lo contagioso que perturba a los científicos respecto a la perspectiva de esos rebrotes por venir. Pero su nivel de letalidad, que es lo relevante y lo clave, todavía no está definido. Algunos dicen que las vacunas mermarían en términos de eficacia, por eso Moderna dice vamos camino a el desarrollo de una nueva vacuna específica para. Desde Oxford sostienen, desarrollaron la vacuna junto con AstraZeneca, que una variante podrían hacerla rápidamente de la vacuna actual para también poder neutralizar eventualmente la variante Omicron. Pero por ahora el mundo se mantiene cauto, precavido, pero no en pánico, como pareció emerger en algún momento. Ayer la Organización Mundial de la Salud pidió que los mayores de 60 años eviten hacer viajes, pero no fue taxativo. La recomendación abarca también a quienes tienen comorbilidades. Se confirmó el primer caso en los Estados Unidos en el día de ayer anoche. Desde la semana que viene Estados Unidos confirmó que va a exigir un test negativo de COVID un día antes de volar a todos los pasajeros. Roma, en Europa, reinstaló el barbijo obligatorio al aire libre en las zonas de mayor actividad comercial. Roma podría extenderse a toda la capital italiana en función de los resultados, veremos. En las últimas 24 horas Italia confirmó más de 15.000 casos y más de 100 muertos. Italia. Alemania confirmó que va a prohibir a los no vacunados acceder a comercios no esenciales, restaurantes y templos. Esto es, no van a poder rezar en un templo, no van a poder ir a comer a un restaurante, tampoco podrán ir a un shopping, comercio no esencial, y al mismo tiempo tampoco van a poder acceder a recitales, espectáculos abiertos, el teatro, el cine, etc. Los no vacunados. Alemania. Bueno, mientras tanto, Brasil detectó ayer los dos primeros casos con la variante Omicron. Dos personas que arribaron a San Pablo el 23 de noviembre desde Sudáfrica. Prorrogó la restricción a la entrada de extranjeros por 30 días más. Brasil, que mantiene cerradas sus fronteras terrestres al menos hasta fin de año. Chile, los pasos fronterizos también los cerró ayer. Argentina tomó la misma decisión desde este lado. Perú retrocedió en la reapertura de sus fronteras terrestres por la variante Omicron. Y aquí en la Argentina ya empezamos a utilizar el pase sanitario en algunos lugares. Tucumán, que fue la primera provincia que se confirmó que lo hará. De hecho, esta noche, a propósito de que desde hoy rige, va a haber controles en bares, salones de fiesta, para ver si finalmente los que están allí tienen el pase sanitario. ¿Qué es el pase sanitario? Tener el esquema completo de vacunación, siempre y cuando se trate de mayores de 13 años. Rige también para restaurantes, boliches, cines. No para el transporte público, no para el trabajo, naturalmente no para la escuela. Vamos a ser severos con las sanciones, dijo Jaldo, el gobernador de Tucumán. En el sector privado y los gremios expresaron cierto apoyo. Fernán Quirós, mientras tanto, descartó que se aplique aquí en la ciudad de Buenos Aires un pase sanitario extendido, más allá de lo que resuelva Nación. Nación todavía no tomó una decisión, se espera por esa decisión. Bisotti está en la provincia de Santa Fe a esta hora. Santa Fe dijo y confirmó después del encuentro con Bisotti que va a adherir al pase sanitario para concurrir a distintos eventos. Bisotti, que además tuvo un reclamo de algunos muy poquitos, por cierto, pero empieza a ser creciente en algunos lugares, de los que se oponen a la vacunación. Y fue a una provincia, la de Santa Fe, en donde en San Gregorio, pequeña localidad del interior, en un viaje de egresados se disparó una ola de contagios que está impregnando en buena medida a todo el pueblo. Así que así las cosas con una variante que, insisto, tiene muchas dudas o genera muchas dudas, que podría significar la implicancia de rebrotes adicionales a los que ya se ven,
en el invierno por llegar en Europa, en los Estados Unidos y en algunos países de América Latina, pero que todavía no registran certezas, para lo cual habrá que esperar entre 10 y 15 días, dicen los especialistas. Con lo cual, a mitad de este mes sabremos en qué nivel de letalidad eventual estamos y cuán eficaces son la vacuna, que es lo más importante para combatir eventualmente esta nueva variante, que ya está eventualmente entre nosotros, aunque en la Argentina por ahora no hay ningún caso confirmado. El segundo de los ejes es qué pasó después de las elecciones. Bueno, emergieron los intendentes como actores relevantes del poder político, tanto en el oficialismo como en la oposición. Ya después de las PASO, los intendentes tuvieron un rol diferente en el gobierno nacional. De hecho, Martín Insaurralde, Leonardo Nardini, son intendentes que se incorporaron a la gestión Kicillof por mandato de Cristina Fernández de Kirchner, que le coparon la gestión, que le coparon el día a día. Y la hiperactividad además la están llevando a la práctica. Insaurralde ayer se reunió con ATE, estuvo con De Isasi, se reunió con determinados sectores de la vida social, ya buscando tener un manejo de la gestión que muchos intendentes le reclamaban que Kicillof no tenía a través de Carlos Bianco. Y lo cierto es que después de la elección general, también en la oposición los intendentes empezaron a aflorar. Jorge Macri hoy asumió como ministro de Gobierno, entre los tantos cambios de gabinete que en un ratito vamos a analizar con Javi respecto a lo que Horacio Rodríguez Larreta determinó en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri, cuya primera definición política fue decir hay que posponer las discusiones por las candidaturas, porque es tiempo de gestión, no se puede estar en campaña permanente. Pero su desembarco en la ciudad genera muchas suspicacias. Primero pidió licencia en Vicente López, queda Soledad Martínez, que de hecho era quien tomaba casi las decisiones en el día a día en Vicente López. Una de las diputadas nacionales más jóvenes, fruto del impulso de Jorge Macri en su momento. Y que puede ser eventualmente el recambio, pero a Jorge Macri le queda, como al resto de los intendentes que pidieron licencia para asumir en otros cargos desde el oficialismo, la opción de volver y presentarse en 2023 si es que la ley no se modifica. Y aún si la ley no se modifica, podría aspirar a un nuevo mandato, porque va a estar más de 2 años fuera de la toma de decisiones en Vicente López. Pero también podría ser candidato a gobernador. Él dijo que tenía un sueño al respecto. De hecho, objetó durante un mes la candidatura de Santilli y dijo no queremos más importados en la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan? Después pactaron, después acordaron. Santilli va a ser el jefe de campaña en términos políticos de Horacio Rodríguez Larreta. Un hombre de Santilli es el que sale para que entre Jorge Macri, Bruno Screnzi. Y Jorge Macri además concentra una cuota de poder en la ciudad muy importante que además, en perspectiva, lo pone en condiciones de querer aspirar incluso a ser jefe de gobierno de la ciudad y reemplazar al propio Horacio Rodríguez Larreta. Yo creo que ese es el camino más osado, porque hasta acá se ha probado que de la ciudad a la provincia se va fácil como candidato. De la provincia a la ciudad cuesta mucho más. Y no hay experiencias exitosas, por lo menos hasta aquí. Con lo cual, este es uno de los datos del día. Y el otro es este, Ariel Sujarchuk, intendente que resistió a la avanzada de Juntos por el Cambio en la primera sección electoral, que finalmente, aunque por pocos votos, ganó en su distrito Escobar, que fuera el primero que tras las PASO dijo esta elección no la damos vuelta, que fue el que cuestionó duramente a la Cámpora y los métodos de la Cámpora, y que Alberto Fernández lo recoge y lo suma, no a Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, que se especuló hasta el hartazgo que iba a llegar al Gabinete Nacional, por ahora no es decisión, sí al propio, insisto, Sujarchuk, a quien el propio presidente nombra para trabajar al frente del ente de Contralor de la Hidrovía. Actualmente la Administración General de Puertos está al frente, pero cuando se complete el plazo de transición va a pasar a manos del ente. Y en ese contexto será Sujarchuk el que tome las decisiones centrales. Recuerden, Hidrovía, donde una parte del gobierno quería la estatización. Parece que eso cayó en bolsillo roto. Van a cobrar el canon desde el Estado, pero las dragas y demás van a seguir siendo privadas. Y de hecho hay una licitación corta que debería ser adjudicada por un plazo de 1 año hasta la nueva licitación pública nacional e internacional antes de fin de año. Cuando eso ocurra, quedará en manos de este hombre todo lo que pase por allí, que en definitiva, como siempre lo hablamos, es más del 80% de lo que la Argentina le exporta al mundo. Por allí pasa, por la hidrovía pasa, ese conducto tan importante de exportaciones de la Argentina. Y el tercer eje del día es esta imagen, ¿no? Y esta idea. ¿Hay riesgo de default aún con acuerdo con el fondo? Es lo que planteó Moody's, sin ir más lejos hoy.
quien dijo que Argentina tiene un alto riesgo de volver a caer en default y devaluar, pese a que Gabriela Cerruti, Miguel Ángel Pese, el propio Martín Guzmán, el presidente, el propio Mansur ayer en la UIA, a propósito el presidente va a ir al cierre de la UIA hoy, primero se dijo que no, después que sí, descartan que Argentina no va a devaluar. Pese dio a entender que de todas maneras si baja la inflación va a dejar crecer el tipo de cambio más rápidamente o de manera más veloz, porque definitivamente el oficial se corrige, pero se corrige al menor ritmo que la inflación, que por otra parte en noviembre aparentemente ha estado en torno al 3%, todavía alta, pero todo el mundo está viendo que en diciembre, este mes, donde afloran los aumentos por doquier y donde la presión de la plata en la calle genera una presión de la demanda sobre la oferta, esa inflación podría estar arriba del 3,5 otra vez, quizás cerca del 4. Bueno, lo cierto es que Moody's, el vicepresidente de la agencia norteamericana, Gabriel Torres, dijo que el acuerdo con el fondo es un elemento necesario, pero no suficiente, lo hemos dicho hasta el hartazgo acá, para recuperar la credibilidad. Y que aún con acuerdo, como la Argentina va a tener a partir del 2024, es decir, con el próximo gobierno, desembolsos que hacer relevantes, quizás impregne la misma lógica que tiñó al gobierno de Alberto Fernández, que es decir, miren, lo que me dejaron es impagable, por lo tanto tengo que reestructurarlo y hace 2 años que estamos buscando una negociación acá. Si podemos ver cómo fue la discusión de Guzmán respecto a los bonistas privados, tal vez podamos entender el contexto de lo que el mundo financiero está viendo de la Argentina en la negociación con el fondo. Guzmán, con los privados, lo que hizo fue poner muchos pagos que estaban previstos entre 2022 y 2025, entre 2027 y 2030. Los acumuló allí, con lo cual pateó para adelante. Con el fondo dicen que Guzmán deslizó, en el entorno de Guzmán lo desmienten, a los integrantes de la CGT, a los cuales fue a convencer ayer, en el auditorio Felipe Vallese de la Central Obrera, sentado además en una tarima. Guzmán, dicen que les dijo que Argentina podría pactar con el fondo en volver a empezar a pagar a partir del 2026, con lo cual allanaría el camino de vencimientos desde ahora y hasta entonces. Bueno, así que en un ratito yo les voy a mostrar esa placa, porque es todo lo gráfica y descriptiva que importa. Esta es una de las fotos de Guzmán, miren cómo está. Y allí todos los dirigentes sindicales, escuchando a Guzmán, incluido Pablo Moyano, incluido Héctor Daer, incluido Antonio Caló, incluido Julio Piumato, incluido efectivamente el propio Martínez, de la UOCRA, y tantos otros que ustedes ven. El cuadro de la renegociación de la deuda es harto suficiente para comprender por qué Moody's dice, pese a que a hoy estaban algunos envalentonados, las acciones argentinas ayer rebotaron fuerte, los bonos en el exterior recuperaron algo del terreno perdido, etcétera, manifestaban. Estos son los depósitos en dólares, no está mal, es una buena imagen. Fíjense, tuvimos un ascenso desde febrero del 2006, post-corralito, crisis enorme, la gente no llevaba los dólares, nadie los podía sacar, ¿se acuerdan? El que depositó dólares cobrará dólares, pero en realidad le dieron un bono y fueron especificados 1,40 más ser, etcétera. Bueno, desde menos de 5.000 millones arrancamos en febrero del 2006. Llegamos a 15.000 millones antes del 2011, volvió a la placa anterior. Bajó, se sale del cepo, viene la época Macri, entonces llega a 30.620 millones. Cuando estamos en la PASO, tras la derrota empieza a caer, empiezan las restricciones, vuelve el cepo con Macri y ahora tenemos estos dólares, que son la mitad de los que supimos tener hace 2 años y medio, pero que son 3 veces los que teníamos hace 15 años. Y eso que son depósitos de los ahorristas, se retiraron 600 millones en 4 días ante la eventualidad de que no puedan sacarlo, solo con un rumor. 600 millones de dólares, la gente fue y buscó. Los bancos tuvieron que pedir a los Estados Unidos que les envíen los billetes, los dólares, porque no estaban todos. Y ahora sí, vamos a la otra. Miren lo que es la estructuración de deuda de la Argentina. ¿Por qué dicen que puede haber un default? Las líneas azules son lo que Argentina tenía que pagar según lo que había pactado Lavagna Kirchner en 2010. Era impagable. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se reestructuró, muy bien. Y entonces con el nuevo acuerdo tenemos la naranja. Y acá fíjense dónde están concentrados los pagos. A partir del 2025,
2026 son poco más de 7.000, casi 8.000 en 2027, casi 10.000 en 2028 y se mantienen ahí estable hasta 2035, donde hay que pagar 8.000 millones por año. Con lo cual, concentramos pago entre 2025 y 2035. Y bueno, va a ser una buena excusa para quien tome las decisiones en ese momento para decir, miren, a mí me dejaron a pagar toda la deuda que yo no puedo pagar. Porque a esa estructura de vencimiento de deuda hay que agregarle la del fondo. Al fondo hay que devolverle casi 40.000 millones, ¿sí? Muy bien. ¿Y cómo se lo vamos a devolver? En un acuerdo a 10 años, no hace el fondo acuerdos más largo plazo. De acá al 2031 vamos a tener que pagar 40.000 millones, más los intereses, con los sobretasas. ¿Y dónde creen que los vamos a pagar? ¿O en qué periodo en particular? Los últimos 5, 2026, 2031. O sea, vamos a juntar todo. ¿Podremos? Eso es lo que pregunta finalmente el mundo financiero. Pese a ello, como estaba todo tan desplomado en la Argentina, ayer, como dice el subtítulo, el Merval anotó la mayor suba en 17 meses. Solo cuando el gobierno al unísono, desde Mansur, pasando por Guzmán, el Miguel Ángel Pese, los distintos actores dieron señales explícitas, con misión incluida, confirmada a Washington, de que el gobierno va a abrazar al Fondo Monetario Internacional, casi con desesperación, en procura de un acuerdo que al menos sea todo lo necesario que implica, aunque no sea todo lo indispensable que necesita, aunque no todo lo necesario que se requiere. Bueno, bienvenido.